Vayamos al capítulo 15. Por favor, le invito a que abra su Biblia en el capítulo 15 y quiero de una vez ir al texto y ahí vamos entonces introduciendo, leyendo estos dos primeros versículos. El apóstol Pablo va a hacer un cambio importante. Estaba hablando acerca de dones y de cómo debe funcionar la iglesia en el capítulo 12, 13 y 14, de cómo adorar al Señor cuando estamos juntos como iglesia. Y de repente hace un cambio importante, un cambio y comienza a hablar acerca del evangelio, de la esencia del evangelio, comienza a hablar de la resurrección. Y aquí está, en el versículo 1 del capítulo 15, vamos a leer dos versos y luego vamos a introducir por qué hablar de esto. Es que algunos de ellos habían comenzado a escuchar filosofías y líneas de ideas. Recuerde, Grecia, Corintio era una ciudad de Grecia. Grecia era famosa en ese instante y es famosa hoy en día por ser la cuna del pensamiento. La filosofía y los pensadores griegos hasta el día de hoy forjan cómo nosotros enseñamos en las escuelas, cómo predico, cómo hacemos casi cualquier cosa que tenga que ver con intelecto y pensamiento y educación, tiene algún principio, alguna influencia de algún filósofo griego. Nuestra ciencia, nuestra matemática, el saber humano está demasiado influenciado de la cultura helénica. Y Atenas era la capital de Grecia, bueno, es la capital ahora de Grecia, era una ciudad importante en ese momento. Pablo había ido a predicar ahí y comienza a hablar de la resurrección. ¿Y saben qué hicieron los atenienses? Hey, ¿sabes qué? Hablamos de eso más tarde, ¿oíste? Se burlaron de él y lo comenzaron a chifiar. Eso usted lo puede leer en Hechos. Porque el concepto de resurrección era algo completamente extraño y ni aceptable para un filósofo griego, para la cultura griega. Y esa idea que polulaba en medio del pensamiento griego estaba filtrándose a la iglesia y había gente que había prestado atención a esos cuentos y por eso en el capítulo 15 está uno de los versos más prácticos que yo creo que usted puede pegarlo casi a un proverbio del libro de Proverbios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe por qué eso está en 1 Corintios capítulo 15? Precisamente porque el evangelio que ellos habían conocido se estaba desmoronando en la mente de algunos por andar escuchando malas conversaciones. No quiero entrar en la explicación, pero rapidito le puedo decir, tenga cuidado con lo que lee, con lo que oye, con quién usted habla. Tenga cuidado. Hoy hay muchas, miren, alguno de ustedes, a lo mejor le va a dar vergüenza levantar la mano, pero lo han estafado alguna vez a alguien por engaño. O sea, lo engañaron. A ver, levante la mano. Eso no es tan poco común. Ven que hay bastantes manos. No, de verdad. Y quizás no fueron miles de dólares, quizás fueron boberías. Mi esposa, me acuerdo de una viejita, la estafó por $100 y pico de dólares. Una señora muy anciana. Fue la que estafó a mi esposa cuando... Ese cuento está bueno, pero no lo voy a decir. Está bueno, está bueno. Ya digo, que lo digo. No te voy a hacer caso. Pero, ok, cuando lo estafaron, imagínense, ¿usted sabía que lo estaban estafando? Por supuesto que no sabe que lo están estafando. Porque si no, no sería una estafa. O sea, el argumento que el estafador hizo era un argumento que era convincente, lógico, tenía coherencia. Hasta usted pudo hasta medio comprobar algunas cosas que él estaba diciendo y la comprobación resultaba positiva, o sea, correcta. Así que usted dice, voy a confiar y ¡bum! Le dan con un bate en la cabeza. ¿Verdad que sí? Entonces, así son los argumentos también, que polulan por todos lados, que abundan afuera, acerca especialmente de la resurrección de Jesús. Yo no sé, creo que es tan propio y oportuno esto hoy en día, que hablemos hoy de lo que estamos. Porque muchos de nosotros hemos escuchado el evangelio, pero necesitamos recordarlo. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer con nosotros en este momento. Dice
la palabra de Dios. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Miren qué interesante. No todo el mundo se había ido al traste en Corinto. Había gente que creía y estaba manteniéndose firme, pero había gente que estaba escuchando de afuera y estaba poniendo dudas en algunos conceptos. Verso 2 dice, mediante este evangelio son salvos. ¿Cuál evangelio? El que predicaron, el que recibieron al principio. Vamos a ver. Y vamos a ver que Pablo dice, el que yo les prediqué, pero no el que yo inventé. El que yo también recibí. Ahora lo vamos a ver en el verso 3 y 4. Pero la esencia del capítulo entero habla acerca de la resurrección de Jesús, porque ese era el ataque primario hacia el evangelio, y por eso Pablo tiene que volver a pedirles que se aferren, que se mantengan ahí. Aferrarse no es sostener o cuidar, no. Aferrarse es meterle las uñas al asunto. Manténganse ahí, agárrense fuerte. ¿Por qué uno tiene que agarrarse fuerte? Porque algo te está jalando a que te zafes de él. Y eso es lo que este mundo está haciendo, con muchas ideas y muchas filosofías. Miren, saben, venía en el camino manejando para acá y llamé a mi hija. Y entonces veníamos, mi esposa y yo, hablando con mi hija por teléfono, en el speaker, no es que estaba aquí así manejando tampoco, ¿no? Estábamos ahí hablando y Alexandra le dice, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? Porque nos estaban preguntando y el mensaje, yo le puse victoria sobre la muerte. Y mi hija dice, uy, papá, eso está tétrico. De una vez, ¿por qué? Porque el concepto de muerte no es algo que uno quiere oír. El concepto de muerte es algo que da alergia. Y miren, esta pregunta, ¿qué es la muerte? ¿Por qué existe? Más que qué es, porque creo que todos entendemos qué es, ¿verdad? Pero ¿por qué existe? ¿Y cómo podemos relacionarnos con ella? Esas preguntas dan vueltas en la cabeza de toda la humanidad por siglos de los siglos. O sea, siempre ha habido ese cuestionamiento. ¿Cómo lidiamos con esto? Porque no importa quién seas, no importa ni en qué tú creas, si alguien que tú amas muere, te duele. No importa si eres ateo o si eres cristiano, si eres musulmán o si eres... ¿Qué importa qué religión? Si alguien que tú amas, si alguien que es importante para ti muere, te va a doler. Te va a doler. Es un hecho. Y eso no es algo que si eres muy, muy educado, te va a doler. Si no sabes ni leer y escribir, te va a doler igual. Si tienes mucho dinero, te va a doler. Si no tienes dinero, te va a doler. Porque no importa si eres alto o bajo, gordo o flaco, si eres rico o pobre, eres muy educado o poco educado, formalmente duele igual. ¿Cómo nos relacionamos con esto? Miren, esto es un asunto importante que el pensamiento humano ha estado dándole por mucho tiempo. Y en los 70 hubo un hombre, déjenme ilustrar esto con la historia de este señor. Este señor se llama Becker, era un antropólogo y psicólogo también, y exploró la relación que tiene que ver el ser humano con la muerte. Escribió un libro que fue un libro importante en su momento, llamado Denial, es como la negación de la muerte. Él estaba tratando de entender cómo el ser humano se relaciona con la muerte. Y la conclusión a la que él llegó es que todo lo que el hombre hace como ser humano hoy en vivo está procurando negar el hecho de la muerte. O sea, todo lo que hacemos. En esencia, déjenme tratar de explicarle. Él sugiere que los seres humanos, a diferencia de los animales, tienen la capacidad de ser conscientes de su propia mortalidad. O sea, nosotros somos conscientes de que somos seres mortales, finitos. Y dice, esta conciencia puede generar un miedo profundo y angustioso conocido como terror a la muerte. Para mitigar este miedo, Becker, este señor, argumentaba que los humanos crean culturas y civilizaciones. Él dice, todo lo que nosotros, la ciencia, la cultura, la civilización humana, es un esfuerzo para encontrar algo
que dice, proporciona marcos simbólicos y actividades que le dan vida, que le dan a la vida un sentido y un propósito, ayudándolos a personas a evitar enfrentar directamente la realidad de la muerte. Lo que él está tratando de decir, palabras sencillas, es que todo lo que hacemos en nuestra vida, lo que hacemos es tratar de distraernos lo suficiente para evitar pensar y caer en el miedo de la muerte. Así que en esencia él es un abogado de negar la muerte. Y es que hay tres formas en las cuales una persona puede enfrentar la muerte. Me tocó morir y muero. ¿Qué hay después de la muerte? Nada. Así como un perrito se muere y se deshace, así yo también, mi vida se deshace. Y, ¿saben? Hay algo que me encanta del Evangelio. Y es que el Evangelio, bueno, cuando vemos estas cosas, quiero terminar concluyendo esto. La muerte tiene tres cualidades. La muerte es inevitable. O sea, no podemos evadirla. Es universal. ¿Qué significa eso? Todos. ¿Saben lo que dicen las estadísticas, no? El 100% de nosotros vamos a morir. Las estadísticas son serias aquí. Y es antinatural. Aquí este sí es un concepto que quizás no lo va a entender tan rápido como los dos. Usted dice antinatural. Pastor, si todos los seres humanos morimos. Eso es la parte de la vida. No. Eso es cuando nosotros llegamos a esa conclusión es porque hemos sido resignados a creer que la muerte es parte de la vida. Pero el diseño original, cuando Dios creó al ser humano, la muerte no era parte del plan, no era parte del diseño. ¿Me estás entendiendo, verdad? Entonces, precisamente porque le dimos la espalda a Dios, el ser humano comenzó a vivir independientemente de Dios, la muerte como consecuencia de ese pecado entra al ser humano. Así que la muerte es antinatural. Lo natural era que tú y yo tuviéramos una relación permanente con Dios sin interrupciones. Eso es lo natural. El problema es que lo común es lo opuesto y se ha convertido eso común en natural para todos nosotros. No sé si espero que no esté haciendo mucho mi pensamiento, pero quiero decirles algo. Tengo una buena noticia para ustedes. Y por eso me encanta la introducción que el apóstol Pablo dice, amados hermanos, les quiero recordar el evangelio que ustedes escucharon. Que si se aferran a él, ¿qué van a lograr? Dice, si se aferran a él, lo acabamos de leer en el verso 2. No puede ser, lo acabamos de leer. ¿Serán qué? Ay, Dios mío. Verso 2, pues, pista. 1 Corintios capítulo 15, verso 2. Si nos aferramos a él, ¿qué va a pasar? Nos salvamos. Nos salvamos. Eso es lo que dice Pablo. Usted está aquí conmigo, ¿verdad? ¿De verdad que sí? Estoy muy filosófico, no, espero que no. Dice, pero tengo una buena noticia. El Evangelio ofrece la solución al desafío de la inevitabilidad de la muerte. ¿Es cierto que la muerte es inevitable? Bueno, el Evangelio ofrece una solución. Propone un antídoto a la universalidad. Es cierto que todos nosotros estamos expuestos a morir, pero el Evangelio ofrece un antídoto para él. Y brinda esperanza ante su carácter antinatural. Esa es una buena noticia. ¿Sabía usted eso? Que el Evangelio lleva y viene a resolver ese problema de la muerte. Y es cierto que es inevitable, universal, antinatural, pero el Evangelio viene a traer una solución a eso. Al punto de que usted y yo no vivamos más con ese terror de la muerte que describía el antropólogo que citábamos al principio. El Evangelio, ese Evangelio, si queremos definirlo, se centra en la persona y en la obra ¿de quién? De Cristo Jesús. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Él,
cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros hacemos que Él sea el Señor de nuestras vidas, dice, tenemos vida. Y vida eterna. Vida en abundancia, dice en otro lugar también. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Has escuchado eso? Son palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice a una mujer en Juan capítulo 4, que estaba sentada al pozo, dice, cualquiera que vuelva a tomar agua de este pozo volverá a tener sed. Pero todo aquel que beba del agua que yo le daré tendrá vida. Miren las palabras de Jesús. Y no fueron solamente argumentos o ideas. Lo expresó con su vida. Vuelvo e insisto, el evangelio se centra en la persona y en la obra, en lo que Él hizo. Cristo Jesús hizo. Vayamos nuevamente aunque me gustaría leer el verso 2, 1 y 2 otra vez. Vamos a ir al 3 para avanzar. Dice el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Dice, les recuerdo el evangelio, que hacen bien si se aferran porque serán salvos, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Noten, él no está diciendo yo lo inventé, no es mi imaginación, yo también lo recibí. Dice, y dice ahora comienza y nos da en una cápsula nos da el evangelio. Dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Note la forma en que va a hilar la idea de qué es el evangelio. El evangelio es Cristo muriendo por nuestros pecados. Claro, para que morir, primero tuvo que nacer y luego vivir para entonces morir. Verso 4. Y que también fue sepultado. Esto es valioso. ¿Saben por qué Pablo dice fue sepultado? Porque quiere dar a entender algo. Porque una de las teorías aún del día de hoy es que él no murió, sino que lo revivieron, o sea, estaba medio agonizando y lo revivieron después que lo bajaron de la cruz. Hey, les voy a decir algo, los romanos eran una máquina de ejecución. Créanme que un romano no tenía, ¿lo matará muertito o no? Ese cuestionamiento en un ciudadano, un soldado romano, especialmente en una cuadrilla de ejecución que crucificaban a miles. Jesús no fue el único crucificado. En una ocasión cuenta la historia que alumbraron como postes de luz, pero sin luz, por supuesto, por kilómetros, camino a Jerusalén. Cruz, de un montón de israelitas que se habían rebelado contra Roma. Y eso no era la primera vez que lo hacía Roma. La crucifixión era algo que ellos sabían hacer. Miren, solamente en el proceso de ¿cómo se llama? Flagelación se le llamaba. Era como látigos que se le daban al reo antes de morir. La idea era desgastarlo físicamente, desangrarlo físicamente, para que sufriera el dolor, pero que y el expertise del que flagelaba era hacerlo de tal manera que le arrancara toda la piel de la espalda sin matarlo. Porque si lo mataba, perdía. Imagínense la clase de mentalidad. Esta gente no era alguien que iba a dejar a alguien que crucificaron más o menos muerto. ¿Ok? Además, para terminar, relato bíblico, dice que había una lanza que tenía algo así como de 18 pulgadas, ¿ok? Eso es como 1,5 pies, que la tenían ahí especialmente para asegurarse de que estuviera muerto. Y no se la introducían aquí, sino que, como dice la Escritura, se la introdujeron por aquí. Ahora bien, calcule, 1,5 pies, ¿ok? Así que si Jesús hubiera sobrevivido a estar colgado las horas que estuvo colgado y a la flagelación y al maltrato, es muy improbable que alguien sobreviva a que te entierren
en un ángulo. Recuerden que Jesús está aproximadamente a 2-3 metros de altura, porque la idea era esa, que fuera pública la ejecución. Por eso lo hacían en un cerro, en la entrada de la bendita ciudad, para que la gente viera eso y dijera, mejor no me meto con Roma. Así que el auxiliar romano que usaba esa lanza de como 6 metros de altura, la lanza, y además métanle un pie y medio de hoja de filo, hacía así para asegurarse de que el reo había muerto. Así que no estamos hablando de una cortadita que se puede curar con una curita. Jesús no hay tal cosa como que lo revivieron. Imagínense, yo creo que ni con esas heridas hoy en día quizás está difícil revivir a alguien con toda la tecnología de nosotros, con ese tipo de heridas estoy hablando. Ahora 20 siglos atrás. Pero me gusta porque dice, fue sepultado y habla de, es el tratamiento que se le da ¿a quién? A un cadáver. Todo cadáver es sepultado. Como otro cadáver más fue sepultado, pero que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Qué notan ustedes en repetición del verso 3 y 4? En la idea de las Escrituras, de que era algo que iba conforme a la Escritura, era un plan. 5. Y que se apareció a Cefas, y miren, comienza ahora a argumentar. Se aparece, Cefas es Pedro, ese era el nombre de Pedro, y luego a los 12. Y el relato bíblico en el Evangelio habla de que se le apareció a las mujeres. Imagínense, si ellos hubieran querido engañar a la gente, jamás hubieran puesto a mujeres como los que vieron a Jesús. Y porque las mujeres en ese contexto no eran testigos creíbles en un juicio, en un ambiente legal. Así que nadie le creía al testimonio de mujeres en ese momento, en esa cultura, en ese tiempo. Así que ¿para qué decir que las mujeres lo vieron? Es que realmente no estaban tratando de armar un argumento, estaban simplemente relatando los hechos. Y las mujeres fueron al sepulcro temprano en la mañana del domingo a darle los cuidados posteriores, parte de la cultura, que Jesús necesitaba como cadáver en ese momento en la cabeza de ellas. Y ellas se encuentran con Jesús. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos. ¿Saben que está hablando de 500 personas? Tú puedes engañar a algunas cuantas, pero no a 500. Y Pablo dice, y están vivos una buena cantidad, vayan y pregúntenle. Es lo que está diciendo. Argumentando el hecho de que era algo que se podía verificar. La tumba de Jesús no fue debajo, escondida, era de un miembro del Sanedrín, custodiada por romanos. Era se sabía la ubicación de la tumba. No lo escondieron de una manera, de tal manera de que dijeron, bueno, vamos a hacerlo aquí y lo ponemos. No, era algo conocido. Pero Pablo dice, y se le apareció a más de 500, a la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto porque había pasado algo de tiempo. Aquí, esto fue escrito 20 años después de la muerte de Jesús. Dice, luego se apareció a Jacobo, era el líder de los apóstoles, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Recuerden en Hechos capítulo 9, Pablo se le aparece Jesús. Y quiero retomar esta verdad porque es importante que lo recordemos. El Evangelio se trata de Jesús, de lo que Él es, de quién es Él y que Él hizo. Me encanta porque dice Hebreos capítulo 2, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre. Está hablando de cómo Jesús se hizo hombre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso?
Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para esto, para destruir las obras del diablo. Y habla de la muerte precisamente, es la idea detrás de esto. Ahora bien, habían ideas de que la resurrección no se había dado. Eso era el problema en Corinto. Y vamos a ir un momentito al verso 12. Y dice, ahora bien, si se predica que Cristo se ha levantado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Es que el problema era este. Para los griegos, yo les decía hace un momento, ellos pensaban que el cuerpo era como una prisión para el alma. El alma era pura, bella, divina. El cuerpo era algo dañado, ligado a lo terrenal y a lo pagano, a lo desenfrenado, a lo inmoral. Entonces ellos veían que el cuerpo era algo que era como una prisión. Así que para ellos hablar de resucitar el cuerpo no tiene lógica. Y eso es lo que estaba metiéndose aquí. Y la doctrina de la resurrección es central porque si los cristianos no resucitan, si los cristianos no creen en la resurrección, lo que Pablo dijo y los otros apóstoles, es en vano todo eso. Así que, aquí está lo que le estaba diciendo de los griegos. Veían el cuerpo humano como una fuente de debilidad, de maldad, y no podían concebir el hecho de que siguiera existiendo después de la muerte. Para ellos era una prisión. Así que no lo veían así. Pero Pablo ahora va a comenzar a decir algo. Si creemos que Jesús no resucitó, entonces, si no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, y también están en sus pecados. Versículo 18. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. O sea, no tenemos esperanza. Verso 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Póngase a pensar. Si usted quiere vivir para Dios en este mundo, usted tiene que tomar algunas decisiones que va a perder oportunidades. ¿Verdad que sí? Bueno, espero que esté perdiendo oportunidades, y no esté aprovechándolas. Si usted quiere vivir para Dios en este planeta, usted va a perder oportunidades. ¿Sabía eso? Si usted está aprovechando todas las oportunidades, usted no está viviendo para Dios entonces. Porque este planeta vive constantemente con valores opuestos a Dios. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Ahora bien, sí y solo sí tiene sentido perder oportunidades en esta vida si existe otra nueva después. Pero si no existe la eternidad, si no hay vida después de la muerte, si no hay resurrección, entonces somos unos estúpidos, porque hemos perdido un montón de oportunidades. ¿Ve el razonamiento? Y Pablo no está diciendo que la resurrección no existe, sino que está diciendo no puedes abrazar ese concepto porque entonces te harías miserable. Te harías tus pecados no están perdonados. No habría esperanza para el futuro. No vale la pena hacer las cosas que hacemos. Y siguió diciendo, verso 20, pero a esto me encanta. Bueno, voy a resumir esto aquí. Se ve pequeñito, Dice, yo lo tengo aquí cerquita. Dice, si la resurrección no se da, entonces el trabajo de Pablo y de los apóstoles sería en vano. La fe cristiana misma sería inútil. Los apóstoles serían considerados unos mentirosos por representar mal a Dios. Los cristianos todavía estaríamos en pecado. Las promesas de un cielo nuevo, una tierra nueva serían vacías. La experiencia de la vida presente de los cristianos sería digna de lástima. No habría esperanza futura, ni nuestra experiencia presente carecería de sentido. Todo esto si la doctrina de la resurrección no fuera verdad. Pero me encanta el verso 20. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en verso 20. Lo cierto, téngalo por seguro, mi amado hermano, es que Cristo ha sido levantado
de entre los muertos. Él sí resucitó de entre los muertos como primicias de los que murieron. Verso 21. De hecho que ya la muerte vino por medio de un hombre. Por medio de un hombre vino, así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Está haciendo una alusión a Adán. Y aquí sigue hablando, dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Ok. Bien, dice, y mire, no quiero, porque sé que este es un concepto que de repente es más como para una clase. Ayer hubo una clase aquí y gracias Moisés por tomar este tiempo y enseñar durante 4 semanas, perdón. Y ayer se habló de la resurrección. ¿Cuántos pudieron estar aquí? Ok, qué bueno. Vamos a tener que repetir eso, ¿ah? A que más personas participen. Y hoy yo no quiero tomar este escenario y hacerlo una clase, porque no pueden preguntarme, no tendríamos tiempo para ello. Pero hay una idea aquí importantísima que necesitamos nosotros, porque esto tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy. Y es que está en el verso 58, y vamos a leer rapidito ir hacia el 58, para que usted vaya conmigo. Fíjense bien, que les voy a revelar algo, dijo el apóstol, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, comienza a hablar acerca de un concepto que nosotros le llamamos el rapto de la iglesia. Hay parte de la cristiandad que no lo ve de esa manera. Como lo definen es indistinto. Lo que sí dice el apóstol Pablo es que llegará un momento en donde nuestro cuerpo natural, este cuerpo, será transformado. Y los que han muerto en Cristo serán transformados también y recibirán un cuerpo incorruptible, como dice él. No vamos a entrar en mucho detalle de esto porque es doctrina y es más para una clase, pero dice esto en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Verso 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Sin embargo, gracias a Dios podemos dar, dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hablaba de inevitable, hablaba de universal, hablaba de antinatural. Hablábamos de verdad, y el ser humano ve la muerte, cuando no tienes la esperanza de la vida eterna, lo ves como tu enemigo último, la muerte. Y un enemigo que no puedes vencer. Puedes correr un poco de él, algunos, pero no vas a ganarle. Uno muere saludable, uno muere enfermo. ¿Sabía eso, no? O sea, no es que estar enfermo para morir. Uno puede morir muy saludable también. Así que no es un asunto de salud o de enfermedad. No es un asunto de muchos años de edad, porque también, ¿saben cuál es el único requisito para morir, verdad? Estar vivo. Estar vivo es el único requisito para morir. Y si estar vivo es el único requisito para vivir, esto no es exclusivo de las personas que han vivido por mucho tiempo. Esto es algo que todos vamos a enfrentar. Y lo vemos como un enemigo. Pero esta es la idea básica y central de este verso. Es que tenemos la victoria. Es el evangelio de Jesucristo. Trae una solución a esa inevitabilidad, a esa universalidad, a esa no naturalidad de la muerte. Y es que es por medio de la resurrección y todos podemos experimentar esa vida eterna.
¿Eso qué implica para nosotros en el día de hoy? Y quiero llevarlos al verso 58, que es el que le estaba diciendo que es la conclusión del apóstol Pablo. Dice, por tanto, después de decirles todo esto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando. Miren, el salmista, el Salmo 73, usted lo puede leer en casa, no voy a buscarlo ahora. Pero hace una pregunta que me voló la cabeza hace mucho tiempo. ¿Vale la pena vivir para Dios? ¿Vale la pena vivir con temor a Dios en un mundo como el de hoy? Bueno, decimos amén aquí. Pero cuando estamos ahí frente a una oportunidad, como les decía hace un rato, cuando vemos que el que juega vivo le va bien, cuando vemos que el que hace trampa logra alcanzar las cosas, pero yo que estoy haciendo la fila soy el bobo que me demoro 2 horas. ¿Qué pasa cuando comienza uno a razonar eso? ¿Ah? Ni hablemos de relaciones, ni hablemos de dinero, ni hablemos de tantos ejemplos que pudiera traer a nuestra mente. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena todo esto? ¿Por qué no me quedo en mi casa y duermo más un domingo? ¿Por qué no me quedo y salgo a desayunar o a jugar o a comer? Miren que no estoy hablando de ir a asesinar a 20 personas, ¿eh? Estoy hablando de ¿por qué no me quedo en mi casa y veo una película? ¿Por qué tengo que leer una Biblia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que? Pablo dijo, si no hay nada después de la vida, somos unos bobos. Ese argumento es lo que oro a Dios. Señor, tú sabes que torpe soy, pero ruego que tu Espíritu Santo nos hable y nos ayude a entender. Porque Pablo lo que está diciéndole es, Él resucitó, y porque Él resucitó hay victoria para la muerte. Y porque hay victoria para la muerte, entonces no se cansen, manténganse firmes. No se muevan de inconmovibles en lo que han creído. Es más, progresen, sigan avanzando en su fe en Él, en su conocimiento de Él, en su amor a Él, en su servicio a Él. Sigan avanzando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Vivir para Dios en el siglo XXI, hoy, 2 de julio, vivir para Dios no es en vano. Hacer las cosas conforme al temor a Dios. Ser fieles a tu esposa, a tu esposo. Ser honesto en tu forma de hacer negocios. En cómo lidias los problemas que te vienen a tu cabeza y a tu mente y a tu vida. Si lo haces tomando y considerándole y prestándole atención a Dios, vale la pena. No es en vano. Porque precisamente hay una eternidad que vamos a pasarla con Él. La centralidad de la resurrección es fundamental si queremos entender el Evangelio. Vale la pena. ¿Saben cuál es el denominador común cuando uno ve a la gente en el mundo? Yo no sé, pero usted, no sé si lo ha visto, pero los humanos caminamos como si fuéramos inmortales. Y si tienes $10 más en el bolsillo, te crees más inmortal todavía. Sí, porque crees que tienes un poquito más que otro. O si vives en algún lugar, o tienes ropa de no sé qué marca, o estudiaste en algún lugar, o eres hijo de no sé quién y tienes un apellido detrás de ti como si lo hubieras construido tú. Qué triste, cuando tenemos un poquito más, vivimos como si fuéramos inmortales. Pero creo que hay una tremenda llamada de atención para todos nosotros con el Titán, ¿saben? El submarinito. Creo que eso nos debe llamar la atención. Para estar ahí había que pagar, ¿se acuerdan? 250,000. Y la gente que estaba ahí, todos eran personas multimillonarias, no de 1 millón, no eran millonarias, eran multimillonarias.
¿Cuánto le valió tener esos millones en ese instante en que perecieron? Sin embargo, nos levantamos, mañana nos vamos a levantar con un hambre de hacer dinero. Y yo no estoy diciendo que es malo, Dios, si Dios te dio gracia para hacer plata, hágala, hermano. Eso no es el problema. Pero no creas que eso es tu futuro. Eso no es tu eternidad. Me llamó la atención. Ahora estaba viendo en las noticias hace poco que, ustedes saben, el egipcio Tutankamón, el gran faraón que, bueno, le pusieron, cuando los enterraban con un montón de cosas porque para ellos eso era algo que iban a usar en la próxima vida. Y había una cosa, mira, alta tecnología egipcia, un encendedor era, pero de madera, que ponías un palito y le hacías así rapidito y ¡pum!, hacía fuego. Los científicos descubrieron cómo funcionaba la cosa esa. Puede ser Tutankamón. Todo lo que tú tengas lo va a usar alguien 200 años después. Bueno, Tutankamón no vivió 200 años, 2000, 3000, no sé ni cuántos miles de años han pasado. Vale la pena. Miren, hay algunos cuantos aquí que están preguntándose si hago o no hago ese negocio, firmo o no firmo, si me meto o no me meto en esta relación. Vale la pena agradar a Dios. Vale la pena. Y miren, si alguno de ustedes dice, pastor, ¿por qué no predicó eso el domingo pasado? Porque esta semana hice un poco de cosas raras. Hubiera predicado eso la semana pasada. La buena noticia es que en Cristo Jesús hay borrón y cuenta nueva si nos arrepentimos. Pero vale la pena. ¿Ok? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a celebrar la cena del Señor en un momento. Le voy a pedir bueno, ya están subiendo. Cierre sus ojos un momentito. Yo les ruego que medite un poquito en las cosas que he dicho hoy. Sé que hablar de la resurrección es algo un poco conceptual, más teórico. Pero este verso en particular creo que tiene mucha aplicación a nuestro día a día. Cuando tenía 17 años me preguntaba cada rato esto. ¿Para qué sirve todo esto? Me acuerdo en una ocasión yo vivía en un tercer piso y era un viernes o sábado, no recuerdo, pero sí recuerdo que era Halloween. Y eran como las 10 de la noche y yo estoy en el balcón de mi casa, en un short, o sea, no estoy en mi casa, pero en el balcón así, y llega un carro, era un Jeep sin techo, música súper agradable, y pita, pi, 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 como apúrate, ya llegué, ¿no? En eso escucho la puerta del apartamento de al frente, del tercer piso mío donde yo vivía, al frente, vivían dos amigos. El menor de ellos era de mi edad, el mayor tenía 2, 3, 4 años más. Los dos salen y tiran la puerta. ¡Pra! Yo estoy escuchando nada más porque tiraron la puerta. Y los escucho corriendo. Y los veo, porque está el carro ahí, los veo cuando se suben y comienzan a reírse. Y todo un escenario de, hey man, yo debiera estar ahí. ¿Qué yo hago aquí aburrido en mi casa? Agarran el carro y se van. Y ahí yo me puse a pensar, ¿qué es esto? ¿Por qué yo no estoy haciendo algo así? A lo mejor esa es una tentación de alguien adolescente o un joven. Pero también quiero animarlos a cada uno de los que ya somos un poco más grandes a que meditemos. Te voy a decir algo. No necesariamente ni les pasó nada malo. No piensen que la historia terminó, que se volcaron. No.
La pasaron bien. No, a lo mejor sí, porque la gente me pregunta pero entonces, pastor, ¿y qué pasó? ¿Se murieron o qué? No. Están vivos los dos. Pero eso es la vida. Y más allá, no solamente preguntarse si eso es vida, si eso es la vida. Si soy consciente de que mi estadía en la tierra, el promedio de un panameño, ¿saben? Es 78 años. ¿Sabía eso, verdad? Si yo vivo el promedio de edad de 78 años, ese es el fin de las cosas. Ese es el fin. Eso es lo que nos debe llevar a reflexionar. Vivamos conscientes de la eternidad que tenemos por delante. Eso es lo que me encanta del concepto de 1 Corintios capítulo 15 y la resurrección. Lo que liga es con el concepto de eternidad, le pone perspectiva más amplia. Mis problemas no son tan grandes ya si los pongo en la perspectiva eterna. ¿Ven? Mis dificultades, ¿qué es lo que estás sufriendo? Todo lo que tú estés sufriendo, si lo pones en la perspectiva de la eternidad, te das cuenta de que usted ha visto cuando está en un edificio muy muy alto o en un avión, ¿cómo se ven las cosas? Se ven chiquitas, porque la perspectiva es más amplia. Así mismo es esto. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en que tú no solamente naciste, viviste, moriste, fuiste sepultado, sino que también resucitaste. Y porque tú vives, nosotros también viviremos. Esa resurrección nos garantiza que todos nosotros resucitaremos también, porque hemos puesto nuestra esperanza en ti. Ayúdanos a no desanimarnos, a mantenernos firmes, a no ceder, aún a progresar en nuestro amor y servicio a ti, Señor, entendiendo que todo lo que hacemos para ti no es en vano. No es en vano. Señor, escucha y mira cada corazón en esta mañana. Te ruego por aquellos que están aquí hoy y están en una sincera lucha. ¿Vale la pena o no esto? Solo tú sabes en el corazón cuántos están haciéndose esa pregunta. Como el salmista, cuando veía cómo el injusto prosperaba, cómo el que hacía trampa le iba mejor. Señor, si hay alguno aquí con esa pregunta, yo ruego que tu Espíritu Santo hoy le haga ver que no es en vano vivir para ti. Hay paga para el que vive con temor de Dios en su corazón, creyendo, consciente de quién es Él y de que toda la eternidad la pasaremos frente a Él. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Y si hay alguno que ha tomado decisiones y hoy está reflexionando y dice, me equivoqué, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo le ponga en el corazón la convicción de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué precioso. Eres fiel y eres justo. Eres misericordioso y compasivo, Señor, y nos escuchas. Gracias. Gracias por tu perdón. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso empieza poniendo nuestra confianza y nuestra fe en ti, reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad de tu obra perfecta en Cristo Jesús. Gracias, Señor.